Ah, sí, por favor se ponen de pie, amados hermanos, y pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, vamos a leer el versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra del Señor para la gloria de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias, mi Dios, por tus abundantes bendiciones a nuestras vidas. Muchas gracias, Dios mío. Gracias, mi Dios, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Gracias, Dios mío, porque podemos estar una vez más, Señor, en este lugar de adoración, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque podemos estar aquí una vez más adorándote. Gracias, Dios mío, porque aquí estamos, Señor, en este servicio sirviéndote. Gracias, Dios, gracias. Eres digno, Señor, de que todos te adoremos. Eres digno, Señor, de que todos te sirvamos, oh Dios eterno. Gracias, Dios, por permitirnos adorarte, por permitirnos servirte, mi Dios. Te damos gracias. Y ahora te ruego, Dios eterno, te ruego, mi Dios amado, que nos des tu palabra, Dios mío, una vez más, oh Dios, en este servicio. Danos tu palabra, Dios, a cada una de nuestras vidas, Dios mío, en este servicio. Da tu palabra, Dios, a todos los que escuchan, Dios mío, en las redes sociales, oh Dios. Danos tu palabra, Dios, en este servicio a nuestras vidas, Dios amado. Danos tu palabra, Dios, a través de mis labios, a través de mi vida, Dios mío. Sí, mi Dios amado, y te ruego, Dios de los cielos, que tú nos bendigas con esta tu palabra, Dios. Te ruego, Dios mío, que tú nos hables, Dios, a nuestros corazones con esta tu palabra, Dios. Te ruego, Dios mío, que tú nos alimentes, Dios mío, con esta tu palabra, Dios. Alimentanos, Señor, con tu palabra en este servicio, Dios mío. Edifícanos, Dios mío. Avívanos, Señor. Transfórmanos, oh Dios. Y haznos, Dios, como tú quieres que nosotros seamos, Dios eterno. Sí, mi Dios del cielo. Y haznos, Dios, como tú quieres que nosotros seamos. Te lo rogamos, Dios. Te lo rogamos, Dios mío. Y te damos gracias, Dios, porque tú nos das tu palabra. Y gracias, Dios, por tu palabra una vez más en este servicio, mi Dios. Te lo rogamos, Dios, y te damos las gracias, mi Dios, y solo para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Dios, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pueden tomarse asientos. El mensaje de esta noche es, amados hermanos, es vivamos por fe. Vivamos por fe. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. El camino de Dios que nos lleva al cielo es un camino de fe. Solo los que tienen fe heredarán el reino de Dios. Solo los que tienen fe, solo los que viven con fe y creen en Dios y confían en Dios. Dice también en Hebreos 10:38, porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará
a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo, lo vivo con mi fe puesta en el Señor, con mi confianza puesta en el Señor. Nada me tumba, nada me tambalea, porque he creído en el Señor, porque mi confianza está en Él. Ni los problemas, ni las adversidades, ni las necesidades, nada me va a derribar, porque tengo mi fe puesta en el Señor. Confío en Él. El justo por la fe vivirá. Dice el Señor Jesús en su palabra: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿aún encontrará fe en la tierra? Si el Señor viene hoy, aún hay creyentes que tenemos fe en el Señor, confiamos en Él, creemos en Él. O somos personas que nos hemos debilitado en la fe, que ya no sé ni en quién creer. O somos personas que titubeamos en nuestra fe, que a veces creo, a veces no creo. Depende de la circunstancia en la que me encuentre. ¿Aún hallará fe? Si el Señor viene ahora, ¿aún hallará fe en la tierra? Porque la fe se puede acabar, la fe se puede perder, la fe se puede desgastar si nosotros no nos fortalecemos en la fe. ¿Qué es la fe? La fe en Reina Valera dice: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? Unas palabras más sencillas. La fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es tener la seguridad de recibir algo que tú esperas de Dios. Es fe. Es cuando tú crees. Tú le entregas una petición al Señor. Tú crees que el Señor te va a responder. Tienes la seguridad de recibir, que vas a recibir lo que estás esperando. Fe también. Creo que soy salvo. Es fe. Que tengo la seguridad que un día voy a recibir lo que Dios me ha prometido, lo que estoy esperando. Fe es creer en Dios, porque sé que un día le veré. Creo que veré lo que yo estoy esperando. Fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que aún no vemos. Estar convencido de la realidad de las cosas aunque no las veamos. Creer en Dios es fe, aunque no lo vea. Pero creo que existe. Creo que Él es real. Creo que Él vive y creo que su palabra es verdadera y creo que sus promesas son verdaderas. Es fe. Es estar convencido de la realidad de las cosas aunque no las vemos. Cuando tú crees que Dios va a hacer algo, yo tengo una petición delante del Señor y creo que Dios lo va a hacer. Aunque no lo vea y aunque pueda mirar cosas que parece que Dios no escucha y que parece que no sucede nada, por la fe estoy creyendo que veré lo que le estoy pidiendo al Señor. Creer en la realidad de las cosas aunque no las veamos es fe. Hay hombres de fe en la Biblia, hombres que le creyeron a Dios, hombres que creyeron las cosas aunque no las miraban. Por la fe le creían a Dios. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo: Noé, hazte un arca porque he visto la maldad de la gente y voy a derramar juicio sobre la tierra por el pecado de la humanidad. Hazte un arca, predica mi palabra y todo aquel que entre al arca se salvará del juicio que vendrá.
Pues Noé empezó a predicar a la gente, pregonero de justicia. Predicaba a la gente justicia, arrepiéntanse de sus pecados, vengan al Señor, crean al Señor, porque el Señor va a derramar juicio sobre la humanidad, sobre la tierra, y va a hacer llover sobre la tierra como nunca ha habido antes. Y Dios me ha dicho que voy a hacer un arca donde nos podremos salvar aquellas personas que creamos en Dios, que creamos en su palabra. Y aunque Noé creía, aunque no lo miraba, nunca había llovido en ese tiempo, nunca había llovido. De la tierra brotaba un rocío que brotaba de la tierra para arriba, pero nunca había llovido agua del cielo. ¿Cómo es posible que va a caer agua del cielo? Pero Noé lo creía, aunque nunca había pasado y aunque nunca había sucedido, lo creía que iba a pasar, aunque no lo veaba, porque creía en Dios y tenía fe en Dios. Pero más sin embargo, a la gente que le predicaban, la gente no creía. Y la gente no creía. No, tú estás loco. Y la gente rechazaba. Solo 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas. Dios les dio oportunidad a la gente para que la gente se arrepintiera y se volviera a Dios y pusiera su fe y su confianza en Dios. 120 años de oportunidad hasta que Dios dijo: hasta aquí, se acabó el tiempo, entra el arca. Los que creyeron. Ahora el arca es Jesucristo. Ahora el arca es su juicio. Va a venir juicio al final de los tiempos y solo Jesús nos librará del juicio de los últimos tiempos. Solo Jesús, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, solamente Jesús salva. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nadie, solamente Jesucristo. Ahora Cristo simboliza el arca. Los que tuvieron fe, los que creyeron, tuvieron trabajando haciendo el arca. ¿Sabe por qué hacía el arca? Porque tenían fe. Si no hubieran tenido fe, no hubieran estado gastando todos sus años de vida construyendo un arca. Pero ¿sabe por qué lo hicieron? Porque tenían fe. Porque tenían fe que iba a pasar lo que Dios les había dicho. Hombre, eso es fe. Es creer en la realidad de las cosas que sucederán aunque no las veamos. Abraham igual, Dios lo llamó de su tierra, de su parentela, y le dijo: Abraham, deja todo y vete a la tierra donde te mostraré, una tierra que fluye leche y miel. Vete, Abraham. ¿Usted cree que era fácil? No es fácil hacer cambios. No es fácil dejar todo. No es fácil dejar todos sus bienes, sus cosas. Algunas cosas podía llevarse. Y fue con su familia a una tierra que no conocía. ¿Y a dónde voy? ¿Y qué tal si Dios ya no me guía más adelante? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué voy a llevar conmigo? Pero él le creyó a Dios. Creyó que era así y que iba a suceder así. Que Dios tenía una tierra preparada para él. Y Dios lo sacó y lo llevó a la tierra de Canaán. Lo llevaba a la tierra de Canaán, a su tierra que iban a hacer para ellos. Y fue por la fe. Porque le creyó a Dios, amados hermanos. Hay tantos ejemplos de fe, amados hermanos, que eso es fe. Cuando se vive por fe, se cree y se confiesa. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, hermanos, no estoy hablando de la confesión que está una filosofía de que tú confiesa y va a suceder. No es así. Sino que cuando nosotros tenemos fe, creemos en Dios, entonces la fe se confiesa. Mire, les voy a leer una escritura, se las leo nada más. En números, les voy a leer, mira. Les voy a introducir. Está hablando la escritura, está hablando de que cuando Dios llevaba a Moisés y a los israelitas a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces ya se acercaban a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, que Dios les dijo: esa tierra va a ser para ustedes.
esa tierra la vamos a conquistar y esa tierra será para ustedes. Lo llevo hacia esa tierra. Entonces, cuando ya están cerca de la tierra, ya nos estamos acercando a la tierra. Y Dios le dijo a Moisés: manda a 12 espías, a uno de cada tribu, para que vayan y reconozcan la tierra, para que ustedes conozcan, sepan qué hay adentro y todo, por dónde van a entrar, por dónde van a atacar, por dónde van a conquistar, cómo le van a hacer y usar sus estrategias. Manda a 2 espías para que vayan a reconocer la tierra. Entonces mandaron a 2 espías. Entonces, aquí está en Números 13, les voy a leer del versículo 27 en adelante. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Y aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que habita ahí es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en Nebec y los hititas. Los jebuseos, los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, Caleb dijo, seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes. Los descendientes de Anac al lado de ellos. Nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Entonces toda la comunidad empezó a llorar y a gritar, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en gran protesta contra Moisés y contra Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en este desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos ha llevado a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se los llevarán como un botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. 2 de sus hombres que exploraban la tierra, Josué y hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron sus ropas y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No tengamos miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloria, la presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo?
Nunca me creerán, aunque aún después de todas estas señales milagrosas que hice entre ellos. Solamente 2 personas creyeron en la palabra de Dios, confiaron en la palabra de Dios: Josué y Caleb. Nosotros, el Señor nos la ha entregado y el Señor está con nosotros, podemos vencerlos. Ellos no tienen protección, nosotros tenemos de lado nuestro Señor. Y los demás renegaban y miraban lo superficial, pero los otros miraban las cosas de una manera diferente y lo miraban con fe, creyendo en la promesa de Dios, confiando en la promesa de Dios, que esa tierra era para ellos. ¿Cuáles nuestras actitudes cuando nosotros nos enfrentamos a gigantes en la vida? ¿Con temor? ¿Con incredulidad? ¿Cómo nosotros enfrentamos los gigantes en la vida? ¿Con miedo? ¿Que no podremos enfrentarlos porque están más grandes? ¿O con fe? Y podemos confesar y decir: el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros y no estoy solo en esta lucha. El Señor está de mi lado, y más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo, dice el apóstol Pablo, que me fortalece. Cuando creamos que no podamos con esa adversidad, con ese problema, con esa lucha, con ese gigante, todo lo puedo en Cristo. Solo no podré, pero con la ayuda de Dios podré vencer a esos gigantes. Y aunque esté más grande que uno, con el Señor podré derrotarlos, amados hermanos. Decía el canto, el hermano no sabía el mensaje: todo es posible al que puede creer. Todo es posible. Y podemos vencer los gigantes que vengan a nuestra vida, amados hermanos. ¿Qué actitud, hermanos? Estos hombres tenían fe, y su fe, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros los venceremos. Pero la incredulidad, la duda, hay tanta gente solo negativa. No puedo, no sé, no puedo. Y este problema es tan grande, y hacemos la situación tan grande, más grande que a Dios. No podré con esta situación, con este gigante que tengo en la vida. Amados hermanos, dice en 2 Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Oh Dios, por la fe, hágase la luz. Y fue la luz. Por eso la palabra, con fe, hermanos, dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú dirías a este monte: quítate, y el monte se quitará. Por eso el Señor, con fe, una vez le trajeron unas personas que no podían liberarlo, que no podían echarlo fuera, el espíritu. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y nomás reprendía, daba la palabra de fe. No simplemente por nuestras palabras, sino cuando tenemos fe, Dios respalda a un hombre, a una mujer que le cree, que tiene fe en Dios, amados hermanos. Por la fe se obtienen las victorias. Por la fe es que se obtienen las victorias, amados hermanos. El fin de vuestra fe es la salvación de nuestra alma. Es como fin de nuestra fe. ¿Sabe cuál va a ser la victoria más grande? Es cuando nosotros podemos llegar a nuestra meta, hasta el reino de Dios. Podemos llegar hasta el cielo. Como el apóstol Pablo estaba al final de sus días: he terminado la carrera, he guardado la batalla, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Solo me espera la corona de justicia, la cual el Señor me dará
en aquel día cuando yo estaba cerca de morir. Lo más grande de las victorias más grandes es cuando hemos vencido al mundo, cuando hemos vencido los obstáculos, los problemas, las adversidades, los gigantes en la vida. Hemos luchado, hemos vencido y hemos creído y hemos permanecido hasta el fin. Y dice el Señor: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por la fe se obtienen las victorias. Por la fe se cumplen las promesas. ¿Sabe una cosa, hermano? Las promesas son para el día de hoy también. No solamente eran para los tiempos antiguos. No, amados hermanos, las promesas han sido verdaderas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hace tiempo, del tiempo de todos los tiempos, los profetas en la iglesia apostólica? ¿Por qué se cumplían las promesas? ¿Y por qué ahora no se cumplen las promesas? ¿Saben? No, el problema no está en Dios, amados hermanos, sino el problema está en que nosotros no nos hemos fortalecido en nuestra fe. Y a veces, en realidad, en el fondo, a veces no creemos que Dios puede hacer las cosas. Las promesas se cumplían, amados hermanos, en esos hombres. En Hebreos 11, 33 y 34 dice: por la fe conquistaron reinos, hablando de los profetas, de los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Por la fe conquistaron reinos, por la fe. Hicieron justicia. O sea, la fe nos va a hacer vivir una vida justa ante el Señor y vamos a vivir en rectitud la fe. Por la fe alcanzaron promesas. Por la fe las promesas se cumplieron en sus vidas. Recibieron lo que Dios les había prometido. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe las promesas se cumplían, amados hermanos. Por la fe se cumplen las promesas. Por la fe tendremos victoria sobre el mundo. Por la fe. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabe qué, hermanos? Tengo como, no sé, ya perdí la cuenta cuántos años desde que me convertí al Señor. Pero desde joven, desde hace más de 30 años creo, que conozco al Señor. El Señor entró en mi corazón, puse mi fe y mi confianza en Él. Y el Señor, por su gracia, su misericordia, me mantuvo todos estos años. Tuve tentaciones, tuve pruebas, tuve luchas, pero sobrepasado todo, agarrado de la mano del Señor y confiando en el Señor, y he vencido al mundo. Cuando llegaron los compañeros de trabajo allá a mi cuarto de hotel, me quedaba con un compañero de trabajo, llega con unas mujeres de la calle y todo esto, y llega ahí, yo dormido, y me salgo del hotel y me fui a otro cuarto. Y le dije a otro: déjame chance de quedarme aquí, porque mi compañero de trabajo llegó con unas mujeres allá al cuarto. Dice: yo me voy para allá, quédate acá. Y yo me quedé en el otro cuarto y él se vino para acá en el hombre con las mujeres. ¿Cómo me pude conservar? ¿Cómo me pude conservar? Una hermana de la iglesia me decían: hermano, ¿me puede dar raite? Con mucho gusto le doy raite. Y yo la llevaba con una inocencia, amados hermanos. Nunca me pasó nada malo por mi cabeza. ¿Cómo es que yo me podía mantener con fidelidad al Señor? ¿Sabe por qué? Por mi fe, porque temía a Dios, porque creía en Dios y porque sé que Dios me estaba viendo. Y aunque yo no estaba aquí en California, yo a veces me iba a otros estados a trabajar y allá vivía con integridad, porque tenía fe en Dios. Allá me conservaba puro para el Señor, aunque era adolescente y estaba joven. Se iban a los billares, iban a los casinos, iban a las cantinas, y eso yo hacía antes, pero cuando Jesús entró en mi corazón, creí en Él. Y Él me mantuvo todo el tiempo, año tras año, venciendo al mundo, venciendo el pecado, venciendo todo. Dice: ¿qué es lo que hace vencer al mundo? Nuestra fe.
nuestra fe, amados hermanos. Por la fe tenemos victoria sobre los ataques del enemigo. Van a venir ataques del enemigo. Dice la Biblia que el enemigo avienta dardos de fuego del maligno, avienta dardos de fuego. ¿Y sabe qué es lo que más ataca al enemigo? Ataca la fe. La fe es lo que más va a atacar el enemigo. Es para debilitarte en tu fe, para hacerte flaquear en tu fe, y va a aventar mentiras. Ya ves, Dios no te escucha. Has orado por tanto, por esto, mira, ya ves, nomás estás perdiendo tu tiempo, deja de orar. Mira, este problema es tan grande que no hay solución. ¿Para qué? No pierdas tu tiempo. Estás poniendo tu confianza en un Dios que ni te ve ni te escucha. El enemigo viene con sus mentiras, con sus ataques, amados hermanos. Pero dice la Biblia que el escudo del creyente es la fe. Entonces el creyente debe de usar una armadura para defenderse contra los ataques y las acechanzas del diablo. Y uno de las armas defensivas del creyente es el escudo, es la fe. Entonces el enemigo viene con un dardo de mentira. Entonces yo uso la fe y digo, eso es mentira, Satanás. Eso es mentira, porque el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. El Señor es fiel, el Señor es bueno, es misericordioso. Amados hermanos, por la fe tenemos las victorias. Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, a cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La fe hace que las cosas que pedimos a Dios ocurran. La fe hace que las cosas que pidamos a Dios sucedan, ocurran. Hubo un hombre de Dios, se llamó Jorge Müller. Pueden mirar su biografía, es una riqueza, algo sobrenatural. Este hombre tuvo pasión por Dios. Y este hombre miraba a los niños huérfanos. Había una crisis severa, niños en la calle, sin comida, sin vestido, sin alimento. Y él decidió creer en Dios. Él tuvo un encuentro con un hombre de Dios de fe, y eso impactó su vida. Y dijo, me he decidido a creerle a Dios. Y esos niños que hay en la calle los vamos a rescatar. Les vamos a hablar del evangelio. Les vamos a dar alimento, les vamos a dar todo. Y hizo un orfanato para niños y empezó a reclutar niños de la calle, sin dinero, sin nada, sin pedir ayuda. Solo se arrodillaba y le pedía a Dios. ¿Sabe cuánto llegó a tener? Llegó a tener más de 2,000 niños, sin pedir $1 a nadie en su vida, sin endeudarse con nada. 2,000 niños, edificios grandes, donde todos los niños comen tu alimento, todo, educación, hablarles del evangelio. Más de 2,000 niños, es algo sobrenatural. Y ahí relata su biografía, cómo Dios hacía milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. A veces cuando se acababa la comida y no tenían para comida, él solo se iba al cuarto y hablaba con su Dios, a quien él confiaba. Señor, todo esto es por ti y para ti, es tuyo. Decía que la clave estaba en que él no tenía intereses propios, solo hacer la obra de Dios, y Dios le respondía. Dice, una vez no teníamos para comer y no teníamos leche, no teníamos nada.
Y me fui a encerrar con Dios y les puse el caso al Señor. Tú lo sabes, Dios. No tenemos leche, no tenemos comida y no tenemos nada para los niños ahora. Entonces se averió, iba un lechero repartiendo leche, se averió su carreta enfrente de su orfanatorio y no podía ir a repartir la leche. Y le dijo: tengo mucha leche, quisieran, se las regalo todas. Y le regaló toda la leche. Cuando nos enseñó, y ya tocaron la puerta. Y dice él: ya llegó la leche. Mucha gente llevaba donaciones y todo. Y milagro tras milagro. La fe, amados hermanos, hace que las cosas ocurran, amados hermanos. Es la fe. En Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Santiago 1:5-7: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y se echa de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá tal cosa alguna del Señor. Lo que no es vivir por fe. Hay cosas que les he enseñado lo que es vivir por fe, lo que es tener fe. Pero les quiero hablar unas 2, 3 cositas de lo que no es fe. Lo que no es fe, amados hermanos, no es fe cuando se vive por vista. No es fe cuando se vive por vista. Una vez el Señor Jesús había resucitado. Cuando resucitó el Señor Jesús y se presentó ante los discípulos, entonces creyeron en el Señor, lo oyeron y todo, y llegaron contentos a dar la noticia, pero Tomás no estaba ahí. Y llegaron y le dieron la noticia a Tomás: el Señor ha resucitado, el Señor está vivo. Y todos le decían: el Señor está vivo, lo hemos visto, está resucitado. Y Tomás no creyó. Y le dijo: hasta no ver, no creer. Hasta no verlo, no creo. Hasta que no meta mi dedo en su costado, entonces creeré. Y luego el Señor se le aparece y ahí está Tomás. Y le dice: Tomás. Y Tomás se dio cuenta que era el Señor. Y le dijo: ven, mete tu dedo en mi costado. Y dijo: para que seas creyente y no incrédulo. Tomás quería ver para creer. Pero la fe es creer antes de que lo puedas ver. Porque si tú ya lo miras, ya no es fe. Debemos de creer para ver, no ver para creer. Más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Fíjate, bienaventurados aquellos que vieron al Señor Jesús. Pero dice: más bienaventurados aquellos que creen en mí, aunque no me hayan visto. Amados hermanos, pero muchas veces nosotros queremos ver para creer. Los espías, los 2 espías, tal vez querían ver para poder creer. Pero los 2 que tenían fe, creyeron a pesar de que todavía no conquistaban la tierra y que había gigantes ahí y sabían que eso era para ellos. Creyeron, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, una vez el Señor iban los discípulos en la barca. El Señor los mandó y le dijo: vayan mientras yo voy a orar. Y entonces ellos iban en la barca en la tempestad, y el Señor Jesús iba caminando sobre el agua hacia ellos. Se asustaron y dijeron, pensaban que era un fantasma. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Y le dijo el Señor Jesús a Pedro: ven, ven. Y Pedro pone sus pies sobre el mar y empieza a caminar.
y empieza a caminar y va hacia Jesús. Pero luego quitó su mirada del Señor y empezó a poner su vista en la circunstancia, en la adversidad. Entonces miró las olas, miró el mar y dijo: no puede ser que esté caminando sobre el mar. Y le dio temor. ¿Cómo es posible? No. Y empezó a hundirse. ¿Sabe qué es lo que lo estaba sosteniendo? Era la fe. Pero el momento que puso su mirada en la adversidad, en los problemas, en las situaciones, entonces ahí él comenzó a hundirse. Nosotros también nos empezaremos a hundir cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y la ponemos en la adversidad, en las cosas que nos rodean. Amados hermanos, no es fe cuando se vive por emociones. Las emociones son dirigidas por lo que ves y lo que sientes. La fe por lo que crees. Mire la diferencia. La fe no se siente sino se cree. Un cristiano que vive a través de la emoción es inconstante porque nuestras emociones y sentimientos lo son. Hoy estamos felices, sonriendo, pero mañana puede ser que estemos tristes o hasta llorando. Hoy nos reímos, mañana estamos enojados. Las emociones son inconstantes y por ello nosotros no deberíamos permitir que nuestro estado de ánimo defina lo que realmente debemos de creer. El hombre de doble ánimo, dice la Escritura, es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo. A veces creo, a veces no. Un cristiano que vive a través de la emoción es un cristiano que cuando se siente triste duda de lo que Dios puede hacer. Es un cristiano que cuando se siente solo piensa que Dios lo ha abandonado. Y es un cristiano que vive a través de la emoción. Hace que su fe se tambalee según el estado de ánimo en que se encuentre. Por eso, el vivir por emociones no es fe. Amados hermanos, no es fe cuando yo vivo creyendo más a las circunstancias que a Dios. Eso no es fe. No debemos decir cuán grande es el problema, sino decirle al problema cuán grande es Dios. Mire, José, si José hubiera vivido basado a sus circunstancias, él hubiera fracasado en su vida. Pero él no vivió por sus circunstancias. José, problema tras problema, situación difícil que se enfrentaba. Primero sus hermanos no lo querían, lo rechazaron, fue rechazado por todos sus hermanos. Ha de haber sido duro para él. Es duro cuando te rechaza un hermano. ¿Cuánto no más duro que todos te rechacen y todos se burlen de ti? Ha de haber sido duro y él era jovencito, rechazado por sus hermanos. Lo peor de todo, que sus hermanos lo vendieron. Lo vendieron a unas personas y se lo llevaron a otro país lejano. Y luego llega a un país lejano, trabaja para el general y la mujer quería acostarse con él, con José, y José la rechazó porque dijo: ¿cómo voy a hacer tal maldad? Por amor, por amor, por fe en el Señor, rechazó a la mujer y la mujer lo acusó falsamente y lo echaron a la cárcel. Imagínense. Y luego, estando en la cárcel, le ayudó a personas que salieron de la cárcel y las personas podían haber hablado bien de José, de los sueños que José les había interpretado, pero se olvidaron de José. Y José seguía en la cárcel, seguía en la cárcel, seguía en la cárcel. Si José hubiera basado su vida en circunstancias, él hubiera fracasado. Pero él todo el tiempo, amados hermanos, él se mantuvo con fe, creyendo en Dios, esperando en Dios, amando a Dios, siendo fiel a Dios hasta el final. Y hasta que fue el tiempo, entonces Dios lo honró y lo sacó de la cárcel y lo puso como gobernante de Egipto y lo honró respaldando su vida, su fe. Amados hermanos, él no vivió por circunstancias, él vivió
por fe. Entonces, no es fe cuando nosotros creemos más en las circunstancias que a Dios, amados hermanos. No agradamos a Dios cuando nosotros no tenemos fe. Porque la Escritura, porque Dios y todo lo que es Dios y todo lo que Dios se refiere, todo es por medio de la fe y es por fe. Entonces, si nosotros queremos acercarnos a Dios sin fe, dice la Biblia, es imposible. Sin fe, por eso no podemos recibir lo que nosotros le pedimos a Dios. Sin fe nunca vamos a poder acercarnos a Cristo, ni llegar al cielo. Sin fe, las promesas no se cumplirán, amados hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El Señor honra la fe porque la fe lo honra a Él. Pero el no tener fe, entonces lo deshonra y desagrada a Dios. Porque cuando no tenemos fe, entonces le estamos diciendo a Dios, Dios, no creo en ti. Dios, no creo lo que tú dices. Pero más sin embargo, cuando nosotros tenemos fe, confiamos en el Señor, confiamos en su ayuda, confiamos en Él. Y ya para terminar, amados hermanos, el Señor corrigió personas que no actuaron con fe. Una vez iba en el mar y se hizo una gran tempestad y él iba dormido y los discípulos iban ahí. Entonces los discípulos, el Señor iba ahí, pero tuvieron miedo. Tuvieron miedo y pensaban que ellos estaban pereciendo y despertaron al Señor desesperados y le dijeron, Señor, sálvanos porque perecemos. Y el Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y calmó el mar y se hizo una gran bonanza. Una vez también sus discípulos le trajeron a una persona endemoniado, el papá, y no pudieron liberarlo. Y el Señor Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener fe? ¿Cómo nosotros podemos crecer en la fe? ¿Cómo una persona puede tener más fe? ¿Cómo una persona vive sin fe? ¿Cómo podemos crecer en la fe? La Escritura habla muy claro y la Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted viene aquí, escucha la palabra de Dios, aumenta su fe. Aumenta su fe. Usted lee la palabra de Dios, aumenta su fe. Usted ora a Dios, aumenta su fe. La Escritura dice, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amados, cuando yo oro, yo busco a Dios, mi fe crece. Me fortalezco en la fe y siento más fe. Pero si yo dejo de buscar a Dios, si yo dejo de leer la Biblia, si yo dejo alimentarme de Dios, estar cerca de Dios, amados hermanos, entonces se va uno debilitando en la fe. Debilitando en la fe, flaqueando en la fe, amados hermanos. Pónganse de pie. Dice la Escritura, mas el justo vivirá por la fe. Después, si me pueden ayudar los hermanos, cantaron un canto muy bonito que dice, todo es posible si puedes creer. Padre, aumenta nuestra fe. No solamente mi fe, la fe de mis hermanos en este lugar. Padre, aumenta nuestra fe. Llénanos de tu fe. Y haznos, Dios, esos hombres, esas mujeres, Dios, que podamos creerte más, que podamos, Dios, confiar más en ti.
Dios mío, aumenta nuestra fe. Dios mío, Dios mío. Ha habido hombres que tuvieron fe. Oh Dios, los hombres de la fe. De Hebreos 11, Señor, conquistaron reinos, taparon boca de leones. Las promesas se cumplieron en sus vidas, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Haznos, Dios, esos hombres, esas mujeres de fe, Dios, que tú quieres que nosotros seamos, Dios. Si puedes creer, Que creamos, Dios, más en ti, que confiamos, Dios, más en ti. todo es posible. Si Dios mío, que no seamos como el pueblo de Israel, que tuvieron temor la mano de Dios, cuando se encontraron con los gigantes, en su palabra viva. Todo es que pensaron que no era posible vencer a esos gigantes. Si puedes creer, No nos hagas, Señor, que no seamos incrédulos como ese pueblo, todo es posible. porque sin fe, Dios, es imposible agradarte. Si puedes creer, Porque sin fe, Dios, todo es es decirte que no creemos en ti, que no confiamos en ti, Señor. si puedes creer, Ayuda, Dios, nuestra incredulidad. fe mueve la mano de Dios. Y no nos hagas, Dios, como ese pueblo, Dios mío, y que no seamos como ese pueblo incrédulo que tenía temor ante los gigantes de la vida. Todo es Haznos, Dios mío, como Josué, como Caleb, oh Dios. Si puedes Que ellos, Señor, creyeron en ti. Que ellos, Señor, confiaban en ti. Y que creían que tú estabas con ellos y que con tu ayuda esos gigantes podían ser derrotados. Haznos, Dios, como Josué y Caleb, esos hombres de fe. Con tu ayuda, Dios mío, podremos conquistar la tierra. Con tu ayuda, Dios mío, podremos vencer el mundo, podemos vencer al enemigo, podemos vencer a los gigantes. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Señor, con tu ayuda.